Buenas, buenas, hola, hola, estamos aquí en su podcast, una vez más, Le Champignon. Yo soy Cham. Yo soy Pi. Yo soy Ño. Y yo soy Inés. En esta ocasión, en nuestro capítulo de hoy, vamos a hablar de lo que es la presión social, cómo esta influye en los adolescentes, en sus decisiones y cómo va a tener un desempeño en su futuro como adultos. Comenzaremos con una pequeña definición que nos dará nuestra compañera Jennifer, alias Cha. Muy bien, para comenzar con el tema de hoy necesitamos saber lo que es la presión social. La presión social es una influencia ejercida por los diferentes grupos sociales para que una persona cambie o modifique cambie o modifique su personalidad, sus valores o sus hábitos. Ok, retomando esa definición, Jennifer. Hace unos meses fui con unos amigos a Six Flags. Un amigo llevó una invitada. Esa persona no formaba parte del grupo social. Entonces, al momento de encajar, pues no sabía cómo. Trataba de platicar, trataba de esto, pero se sentía rechazada, se sentía un poquito mal, no sabía cómo platicar, no sabía de qué hablar, no sabía si reír, si esto, lo otro, no sabía. Entonces decidió mejor apartarse. No sé si tiene que ver con esto, porque su personalidad cambió. A lo mejor ella pudo haber sido la niña o la persona más alegre del mundo, pero en ese día su estado de ánimo, su personalidad, su identidad cambió totalmente. A lo mejor para formar parte del grupo y no lo logró, pero pues no sé qué opina al respecto, Alexis. Es que, bueno, por ejemplo, como mencionas, tal vez su personalidad no fue, pues, como que suficiente porque pues, no debió de haber tenido alguna presión, ya que creo que tus amigos, yo que los conozco personalmente, pues podría decir que pues son alegres, que son, pues ahora sí que chidos, ¿no? Y pues si ella hubiera querido, pues, socializar o así, pues no se hubiera apartado, al contrario, hubiera, no sé, le hubiera preguntado a nuestros amigos dónde vive, a qué se dedica, o así, ¿no? Es lo que, pues, yo pienso. Pero, por Claro. ejemplo, Omar mencionó algo que es la identidad, ¿no? Eric Erickson nos menciona que son las características de una persona que nos hace únicos. Ajá, en esto se tiene que tomar en cuenta sentimientos, el carácter, las acciones y las ideas del grupo al que se quiere pertenecer. Quizá esta amiga no se identificó con tus compañeros porque su personalidad no ha sido como definida hacia ese tipo de ambiente como, digamos, con nuevas personas, no se desarrollaba adecuadamente. Eh, ¿Qué piensan ustedes? Quizá por el apego que ha tenido apegos diferentes, quizá tenía un Yo apego siento, inseguro. yo siento que a lo mejor sus grupos sociales pues no eran parecidos con los que estaba conviviendo ese día. A lo mejor y todavía no tenía la confianza de querer hablar bien con las personas o no sé, sentía algún tipo de inseguridad por no conocer a nadie. Yo creo que tiene que ver un poquito por parte de la escuela. ¿Sabes por qué? Porque en la escuela formó nuestros grupos sociales, ¿no? A lo mejor como ella era de otra escuela, a lo mejor, no sé, otra educación, si tú lo quieres ver. A lo mejor si lo vemos de una manera, el grupo de amigos era irrespetuoso, si tú lo quieres ver. Y ella al no sentirse identificada de nuevo, decidió apartarse. O sea, la escuela, la educación, tiene un papel importante en esto. A lo mejor ella era una persona que en su escuela le enseñaron tal comportamiento, tal actitud, tal personalidad, y es por eso que no encajó, porque a lo mejor los otros amigos tenían otra educación, o sea, tenían otra escuela, así le podemos llamar coloquialmente, otra escuela, pero pues yo creo que es parte fundamental que mencionar, la educación. Sí, y es que como tú lo mencionas, hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Ya que no todos nos desarrollamos en los mismos. Un ejemplo de esto es que yo, por ejemplo, aunque soy de la ciudad, soy como de los pueblitos alejados. Aquí se tienen diferentes valores, la forma de criar es diferente, somos más arraigados como a la familia de una forma. En cambio, yo que he conocido a personas que no son de aquí, son más como desinhibidos y
los de mi pueblo podríamos manejarlos como un poco cohibidos y un poco, les da miedo un poco la sociabilidad. Bueno, Omar, Bueno, ¿tú crees? también, Bueno, continúa, Piña, continúa. bueno, es que yo iba a decir que también aparte de la escuela o de el contexto que nos rodea, tiene que ver con la familia, porque, por ejemplo, ella puede tener diferentes maneras de expresarse o a lo mejor tiene dificultad para relacionarse con las personas, porque desde su casa pues no ha tenido la libertad de hablar con sus padres o así. Yo he visto a personas que les cuesta mucho trabajo mantener conversaciones justamente por eso, porque no saben cómo hacerlo. Bueno, ahorita que mencionas lo de la familia, pues la presión social es algo que depende de muchísimos factores, como bien ya lo hemos dicho. Y pues es importante que exista pues una comunicación, ¿no? Entre los padres de familia para que sepan, pues ahora sí que qué actividades hacen sus hijos, qué es lo que hacen. Y pues esta conversación pues tiene que ser obviamente abierta, ¿no? Los padres de familia no, pues, no se pueden cerrar, pues a sus ideales o así, porque pues la adolescencia son muchas etapas, muchos cambios radicales y pues los padres son ahí los que tienen que escuchar a sus hijos, hablar de los riesgos que tienen ciertos hábitos, los valores que pues se les tiene que inculcar a los hijos, saber qué es lo bueno y lo malo para que no caiga también en una presión social con amigos que fuman, que toman o así. Ok, Alexis, pero también debe de haber una independencia hacia los padres. O sea, sí pueden estar ahí los padres atrás, ¿no? O sea, respaldando tus decisiones, ayudándote, dándote consejos, pero no siempre van a estar, o sea, no en todo momento van a estar. Entonces, debes de también afrontar esa presión, afrontar a la sociedad. O sea, no siempre va a haber alguien atrás de ti cuidándote. O sea, no va a estar papá, mamá toda tu vida. Entonces debes de, ¿cómo decirlo? El padre de familia debe soltar a su hijo. O sea, darle un empujoncito, sí, pero ese empujón para que conozca cómo es la vida. Sí, a lo mejor la presión social actualmente pues es muy marcada, o sea, hay muchos grupitos sociales que si no estás en este, estás en el otro, que si no eres él, eres de este, o sea, hay muchos grupos sociales. Entonces, uno debe de tener su identidad bien definida, muy definida, para saber con quién me voy a relacionar. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a juntarnos, no lo sé, un ejemplo vago, los que tienen gustos de darks, de darketos, como se le conoce, con alguien que le gusta, no sé, la música del reggaetón, ¿no? Esos casi que les llaman reggaetoneros, o sea, no se puede. Debes de buscar tu grupo social, debes de encajar a lo mejor con ellos. Sí puedes hablar con los demás, lo puedes hacer, pero no es como que lo vayas a hacer porque tu grupo, esa presión social, esas críticas te van a hacer menos, te van a hacer chiquito a lo mejor y ahí tu estado de ánimo, repito, va a caer, va a caer. Pero bueno, Eh, Omar, también hay que tomar en cuenta que en la adolescencia no estamos como, no se está como bien seguro de lo que ese es aún no tenemos como esa identidad formada. Por tanto, el adolescente empieza a buscar identidad en grupitos diferentes. Quiere buscar una identidad, forjar su identidad para que en el futuro él espera algo, bueno, es donde se empiezan a crear expectativas y cuando no se llegan a cumplir, entonces empezamos a juntarnos con bueno, al no cumplir las expectativas, empezamos a sentirnos un poco deprimidos o todas esas cosas. Y es cuando empezamos a buscar como esa calidez en unos grupos sociales diferentes, ¿no? O sea, empezamos, tú pusiste un ejemplo de unos darks, no sabemos qué valores tienen que este tipo de tribu urbana. Tampoco podemos juzgar a la gente por cómo se ve. O sea, por eso te ok, digo, no tenemos que juzgar porque no sabemos con qué valores han sido criados. o- Entonces, como te digo, eh, la, 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 la adolescencia es muy marcada y es muy riesgosa porque como tú dijiste, hay muchos grupos o muchas conductas que tienen algunos sujetos que, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el apego, por ejemplo, y las causas que llevan a este tipo de cosas. Por ejemplo, en el apego desorganizado es cuando hay un abandono por parte de los padres, no son como, ¿cómo te diré? No se preocupan tanto de los niños. Entonces, ¿qué hace el adolescente?
como les mencioné antes, busca la calidez o estar conforme a un grupo. Entonces, ¿no? Empiezas a asimilar características. ¿Sí me entendí? ¿Sí me entendieron? Ok, sí, Yo sí, puedo claro. dar un ejemplo de lo que nos está diciendo Eric, Ok, porque, bueno, mi primo, este, bueno, mi prima tuvo a su hijo a edad temprana, ¿no? Entonces ella actualmente pues no le pone mucha atención. Él está cursando primero de secundaria y entonces mi primo está de casa en casa, ¿no? Por ejemplo, primero está con su abuelita, después está que con su papá, pero pues como ya están separados como que no le prestan demasiado la atención. Pero también aquí se puede reflejar su personalidad porque él no es callado, él siempre busca hablar con las personas o que las personas le presten atención. Puede ser hasta como empalagoso o muy hostigoso, pero él busca que las personas le presten atención de alguna manera. Pues es algo de, como yo lo comentaba, ¿no? De que pues tal vez los padres, pues tal vez como dice Omar, ¿no? No tienen que estar ahí, pero sí deben de ser un apoyo porque pues a fin de cuentas los adolescentes pues la mayoría de veces lo que buscan es llamar la atención. Entonces, si un padre no le presta atención, pues va a empezar la rebeldía, ya van tratando de llamar la atención, ¿no? Desobedeciendo a sus papás. ok, pero ahora mi pregunta es, ¿habrá solución para la presión social? O sea, para, para alejarse de ella, o sea, para que no haya una presión social, para no sentirse presionados. ¿Hay una solución o no Bueno, la hay? yo opino que desde nuestro punto más bien de los donde podemos atacar este tipo de acciones para que los adolescentes no tomen esas conductas que no, digamos, no son las adecuadas, como futuros maestros o como maestros de educación física que podemos ser, tenemos que ayudar a los niños, bueno, a los adolescentes a socializar, a no solo quedarse, como mencionamos anteriormente, con un grupo del que solo se identifica, ¿no? O sea, a enseñarles a socializar, a interesarse por el deporte, que el deporte en muchas ocasiones es aquella llave que nos ayuda a abrir puertas nuevas y que pues nos puede dar un placer y no buscar de placer en vicios como las drogas o no caer ante esa presión social de tener sexo a temprana edad, todo eso. Nos ayuda a tener un criterio, más bien, como futuros como maestros podemos ayudarles a crear un criterio donde ellos sean más autónomos, como decía Omar. Claro, o sea, la educación física, el deporte, la actividad física, pues ayuda bastante, ¿no? Porque te libera la mente, yo considero, ¿no? O sea, el hacer ejercicio te va a liberar la mente, te va a aclarar tus ideas. A lo mejor ahí en el ejercicio, no sé si vas al fútbol, si vas al básquetbol, si vas al voleibol, vas a encontrar amigos, ¿no? Vas a encontrar gente que se puede convertir en amigos, que te van a ayudar, a lo mejor ese grupo pues te va a recibir y tú te vas a incluir ahí para que dejes de sentir esa presión. Vas a decir, ok, me sentí presionado por mucho tiempo, pero bueno, ya encontré un grupo, ya encontré unas amistades que me hace sentir a gusto, que me hace sentir bien, que me hace sentir que soy eh, como fui siempre, ¿no? O sea, Parte de, ¿no? ajá, soy parte de, y pues es muy importante, como dice Eric, ¿no? O sea, uno siendo docente en educación física, pues el buscar juegos cooperativos, considero, es parte vital, porque si ponemos juegos individuales en este aspecto de la presión social, no nos va a funcionar. Al contrario, vamos a hacerlos más individualistas. Bueno, de hecho, bueno, se ha comprobado que se necesitan al menos 3 personas para que alguien cambie de opinión. Y pues con respecto a los grupos, pues los grupos tienen que ser sanos, así como bien menciona Eric, pues nosotros debemos de inculcarlos pues hacia el deporte, que sean personas buenas, tanto saludables como físicamente, tanto salud mental también, porque, por ejemplo, si decimos que pues sí, que se siente bien con sus otros amigos o así, pero pues si estos otros amigos son vagos, drogadictos, así, pues, y él sufre bullying en la escuela y ahí que encaja bien, pues también habla mucho de los valores que él tiene, ¿no? Yo pienso. No, sí, como mencionamos anteriormente, ¿no? La educación física nos puede ayudar a mejorar tanto nuestro físico y nuestra actitud.
cosas que reforzarían nuestra autoestima. Una autoestima, cuando tenemos una autoestima adecuada, es más difícil que un grupo social o, digamos, la novia o el novio nos puedan presionar a a llevar a una acción de la que no queremos ser parte. O que no sé, ¿qué opinan? Sí, pues últimamente se ha escuchado mucho, ¿no? De las relaciones tóxicas. Exacto, las relaciones tóxicas en donde, o sea, no es, o sea, no es la relación de dos, es la relación de uno. ¿O por qué? Porque uno decide qué hacer, eh, qué quiere hacer, qué quiere, pues no sé, ¿cómo decirlo? Manipula, o sea, tal cual, manipula a la pareja. Entonces es la relación de uno. Eh, entonces esa presión que no deja ser libre, o sea, porque la otra persona a lo mejor ya se quiere ir, ¿no? O sea, ya quiere ser una persona, terminar esa relación, pero por la otra persona no lo hace porque se siente presionada, porque piensa que si se va, la otra persona va a hacer una acción negativa. Entonces esas presiones sociales en las relaciones, en amigos, en general, considero que son muy malas. O sea, son muy malas para el adolescente. El adolescente Bueno, debe de ser... Ujú. Jenny. perdón, Omar. Bueno, yo siento que, que nosotros como docentes podemos ayudar a que los alumnos encuentren como qué es lo que quieren, qué es lo que quieren ellos con su vida, ¿no? Por ejemplo, también aquí podemos encontrar que a lo mejor en secundaria tienen la presión social de qué es lo que voy a hacer con mi vida después, qué es lo que voy a estudiar, o algunos ya ni siquiera tienen la motivación de querer estudiar. Entonces, tú como docente, pues a lo mejor como experiencia propia, yo puedo decir que mi maestra de educación física de la secundaria, pues me inspiró a querer estudiar esto, ¿no? Porque anteriormente tenía maestros que pues no hacían absolutamente nada. Eran maestros que pues hasta cierto punto te desmotivaba y decía, pues no sé, ya para qué voy a la escuela, ¿no? Entonces, nosotros como docentes también podemos ayudar de esa forma, a saber qué es lo que quieren hacer los alumnos o incluso podemos hasta inspirarlos a hacer como las cosas que realmente ellos quieren y que en casa pues a lo mejor les dicen que no se dediquen a ciertas cosas. Por ejemplo, apenas hablaba con uno de mis amigos que decía que pues su mamá, sus papás no querían que él fuera chef, que él estudiara gastronomía. Y pues tú como docente a lo mejor les puedes decir que ellos tienen la libertad de elegir. Pues sí, como te decía, es reforzamiento de autoestima, ¿no? Porque una vez reforzado la autoestima, les mencionaba, es más difícil que te presionen a hacer algo que tú no quieres. Y desde el punto de vista como docentes, podemos hacer eso, reforzar, más bien que tomen a la educación física como un hábito que pues, aquí se marca como la autoestima. Sabemos que la autoestima se está formando durante toda nuestra vida, ¿no? Y si formamos este hábito desde jóvenes, el amor al deporte y todo esto como la sociabilidad, todo esto, entonces es muy difícil que caigas en algún vicio que te obligue a llevar o a hacer acciones que no quieres. Ok, entonces para concluir, Alexis, ¿qué concluyes de la presión social? ¿Qué, qué dices? Bueno, ahorita de lo último que estamos hablando, yo podría concluir de que pues la presión social tiene pues su lado positivo, ¿no? Ya que los adolescentes pues aprenden las normas sociales de sus iguales y pueden aprender cómo encajar y cómo comunicarse también. Pues también debemos de pensar que estar en un grupo en el que encajamos pues nos puede permitir a mejorar nuestra autoestima y además pues a prevenir, ¿no? Que nos involucremos en comportamientos negativos o incluso en situaciones arriesgadas. Ok, perfecto. Jennifer, ¿tú qué concluyes entonces respecto a la presión social? Bueno, yo puedo concluir que pues desde nuestro trabajo como docentes podemos inconscientemente con las actividades, bueno, inconscientemente para ellos con las actividades que les pongamos, con los trabajos en equipo, con diferentes este, estrategias didácticas que utilicemos, podemos fomentar en ellos la decisión, ¿no? Saber lo que está bien y lo que está mal y cómo pueden mejorar. Ok, perfecto. Y Eric, ¿qué puedes concluir? Pues yo concluyo que como docentes es importante que involucremos siempre a los niños en labores en grupales, en labores donde tengan que cooperar
en donde sean, si no piezas fundamentales, sí que ellos mismos adquieran, más bien empiecen a darle valor a sus acciones para que sean, no se menosprecien ellos mismos, entonces puedan tener una actitud mejor en su grupo social para que no sean dependientes y no dependan sus emociones de lo que opinen las demás personas. Ok, claro, y bueno, igual concluyo de la misma manera que Eric, o sea, el docente de educación física debe poner actividades en cooperativas, porque pues siempre vamos a vivir en sociedad, o sea, siempre. Entonces, desde niños, ¿no? Desde que estamos en el preescolar, primaria, secundaria, iniciar con ello, trabajar en parejas, trabajar en grupos, para que se conozca todas todas las posibilidades de emociones, eh, se me fue la palabra, de actitudes que tienen las otras personas. Y no Todas las siempre vamos a... experiencias, ¿no? Que puede vivir. Exacto, exacto. Entonces no siempre vamos a encajar en uno, en un grupo, vamos a encajar en otro. Van a llegar más personas, van a llegar nuevas personas, se van a ir muchas, van a llegar, o sea, siempre vamos a estar en constante movimiento, por así decirlo, ¿no? En la sociedad. Entonces, la presión social no es algo que nos deba de atacar, o sea, debemos de tener esa autoestima, esa actitud, esa personalidad eh, muy bien trabajada para que al adolescente no le afecte en ningún momento. Entonces, creo que es todo lo que podemos decir el día de hoy en este podcast. ¿Algo más, Eric? Pues solo decirles que con futuros maestros hay que tener paciencia porque hemos de saber que la adolescencia es una de las etapas más difíciles, porque pues empezamos hormonalmente empezamos a desarrollarnos y psicológicamente también. Así que como futuros maestros hay que tener paciencia y no desilusionarnos si algún niño nos llega a faltar al respeto o algo así. Ok, perfecto. Entonces nos despedimos de su podcast, Los Champiñones. Recuerden escucharnos el día de mañana con el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Luego, chao. Adiós. Muchos thank yous.